Buenos días, yo soy Carmen Saluna, la dueña de Peluditos con Futuro. Yo soy Uriel de Jesús Marín. Este refugio nació hace 7 años en Bogotá, en el barrio Unir. Nos conocimos con el señor que estaba anteriormente acá, don Diego. Los dos llevábamos perritas esterilizadas de Carmen Sofía, diferentes puntos en Bogotá. Ahí nos conocimos, él tenía perros en la casa de él en Unir, tenía muchos, y yo comencé a llevar otros. Ahí nació nuestra fundación. Los Zorreros era un barrio de invasión, nos sacaron los perritos a la calle, nos echaron. Comenzamos, nos fuimos con el tiempo a Locaima, Cundinamarca, y allá también tuvimos problemas con la alcaldesa, con la comunidad, porque no quieren mucho los perros allá ni apoyan esta labor. Y pues ahora hace 1 año estamos acá, ya vamos 6 meses, 7 meses, así ha sido todos estos 7 años de lucha, de rescatar, de esterilizar, de vacunar, de dar en adopción. Cuchito. La historia de Cuchito, los dueños los mataron en el puente de Guadua, eran los recicladores los que llevaban las vacas, mataron un día a todos y quedaron 8 perritos en el potrero. Yo rescaté a 4. ¡La niña! ¿Qué es eso? Nosotros organizamos jornadas de adopción en Bogotá, en Animals, en la 73 con Caracas, donde la doctora Adriana Olmedo, donde Natalí. Ahí nosotros cuando ya los perritos están bien, comenzamos a hacer la jornada de adopción. ¿En qué consiste dar un perrito en adopción? No lo damos para cualquier barrio, lo damos para un barrio donde no haya población callejera. Deben llenar un formulario de tenencia responsable. Se le hace seguimiento toda la vida al perro, que eso lo hace la señora Fabiola Zamacá, que no pudo estar presente, no ha llegado. Y don Uriel nos ayuda con la parte de cuidar los perritos. Yo los quiero mucho, los amo. Yo soy feliz cuidándolos y dándole la comida y acariciándolos. Y dándole la droguita cuando se necesita. Esto es muy duro, es un trabajo durísimo. Y sobre todo usted puede encontrar quien trabaje, pero quien quiera los perros eso no tiene precio, el que quieran los perritos, y don Muriel me los tiene consentidos. Como él sabe también, los perros son lo más importante en mi vida. Nosotros acá ningún perro paga guardería, todos los perros son de nosotros. Yo no le recibo perros a nadie en guardería, porque yo me encariño con los perros y después no los quiero entregar. Yo misma les quiero buscar el hogar para saber dónde quedan los perros. Entonces, por esa sencilla razón no recibo perros, porque tampoco no da el espacio. Y nosotros vivimos de donaciones, lo que la gente viene acá, nos trae concentrado. Hay una persona muy querida que se llama Natalia Palacios, que nos paga el arriendo de acá y los servicios. ¿Es solo este cuadrillo? ¿O solo este croquis tiene perenneciendo? Es en arriendo, entonces ellos dicen que por qué no brega a conseguirse un localcito, o sea, una finquita, un lote propio que más de uno le ayuda a pagar ese lote, para que haga la gestión. Lo que pasa es que es complicado, porque hay muchas promesas, pero sí, hay veces que no se a veces no hay ni siquiera comida. Ya en este momento no tengo para darle a don Uriel nada y él va a operar a su hija mañana. Porque eso es una lucha, la gente dice, ay, recoge el perrito y yo le ayudo, y después se olvidan, no ayudan. No vuelven.
la niña. Pasándolo así. De mi lombriz, diga, No, este no es bravo. pero con los perros. Nosotros fuimos Es que forma veces conflicto. No, era uno peludito. Así del mismo color. Diga, es que yo formo peleas a veces. Y así se me quedó todo el tiempo en el brazo. Oiga, pero les pega. Y forma unas peloteras, ella forma unas peloteras, pero casi siempre está suelta. Sí. ¿Cuántos perros tienen más o menos? 117. 110 perros. Acá es donde duermen todos los perritos. Estas dos habitaciones todos se meten allá y con el calor de ellos mismitos se van agrupando ahí. Él es el flaco, él se rescató con 4 perritos del potrero La Acueducto de Suba. Los tenían amarrados y en los huesos. La Pitbull tenía 12 bebés, como 12, 10, 12 bebés, todos se murieron. De nutrición, tenían de todo. Ya se dio en adopción la pastorcita. La Pitbull está en Bogotá, salió de la clínica hace 15 días. Está en recuperación y va a buscar hogar. Y él ya se recuperó también. Van a ser como pequeños, ¿no? Venga, como para acá. Venga. Sammy. Acá tenemos la perrita. Y a Sammy. Sammy está de papá. Está, mejor dicho, feliz. Sammy fue rescatado hace más o menos como un año y medio. Iba a ser utilizado para peleas. En realidad no sabemos si alcanzó a pelear o no. Él con las niñas es juicioso, pero con los niños sí no los quiere mucho. No quiere mucho a los niños, entonces por eso no se ha podido dar. Se ha dado en adopción 3 veces y lo han devuelto porque se van de viaje, que por diferentes motivos que la gente ya cuando no quiere el perrito dice. Él vive en este cuarto para evitar que pelee con otros perros. Entonces está aquí con la perrita y los pies. Pero en sí él es un perro súper noble, oye, él es un amor con las personas. La gente los maltrata, los utiliza para peleas, no cumple con los requerimientos de llevarlo con el bozal. Entonces no le para el perrito a cualquiera. Muchos lo quieren adoptar, pero el problema es que son muchachos que uno no le ve futuro al perrito con un muchacho, entonces prefiero tenerlo acá. Está Tommy, Caresucio, Ani, Connie, Sultán, Manchas, Yogi. Yogi, Ruki. Siempre el perro, así lleve años, lo conoce a uno. El perro nunca lo olvida a uno. Entonces, hay guarderías que sí, bueno, es solo por dinero, ¿no? Le entregan el perro y nadie sabe el final del perro. Entonces nosotros no, nosotros lo contrario. Siempre le hacemos seguimiento. Esa fue la que hace que doña Mira 2 veces que trajo una perrita de chocolate, la que parió, que ya dejaron los bebecitos en adopción. Entonces, hoy vino a traer por ahí comida para dar. Vaya, la navaja está en la cocina, amor. Mi platito está muy rico. Hola, mi gorda. ¿Cómo se llama? La gorda le decimos. No, me amor. Ahora, mi amor. Uy, ¿la monta? No, A ver, ¿qué te pues? ¿Quién? A ver, entre.
Pablo es muy comprometido, él viene a visitarme, trae concentrado. Ha ayudado con muchas cosas, escuela Ahora conocemos a Carlos en una jornada opcional y él desde entonces ha venido y apadrinó a la gente. Nos trae comida, medicina. Hay diferentes formas de ayudar. Una económicamente, otros con clínicas, pueden también ser, si no tienen dinero, pueden ser voluntarios de venir a ayudarnos a bañar, a consentirlos, que eso es muy importante. Cuando hay vacunación, jornada de vacunación. Esterilizar, pero lo esterilizar. más, el concentrado lo que más Se requiere. Está cogiendo pelo otra vez. Este sábado tengo ¿Cómo hacen para recuperar? ¿Qué utilizan? Medicamentos, aquí se necesita mismo antibióticos, la Lincoln para ponerle cuando les da gripa, vitaminas, de todo mío se necesita acá un poco. Entonces eso se necesita también, que hay muchas perritas y hay muchos perros sin esterilizar todavía, porque aquí casi el 90% son esterilizados. Aquí a nadie se le entrega un perro sin esterilizar para que no sigan regando más animalitos en la calle. Entonces eso es lo que se requiere. Para dar en adopción tiene que ser operado, la señora requiere eso. O sea, ella no entrega ningún perro que no sea esterilizado, o una perra. Ya.